Gloria a Jesús, bendito Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Qué gusto y qué alegría poder estar en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se han gozado en la presencia de nuestro Dios? Ese es el propósito. Es el propósito por el cual nos acercamos a su presencia. Dice la palabra que en la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Y dichoso aquel que lo alcanza a percibir y a disfrutar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, para traer el mensaje de hoy día. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios 13:6. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Primera de Corintios 13:6. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Damos gracias al Señor porque nos ha traído con bien. Gloria a Jesús. Desde Aurora. Gloria a Dios. Llegamos hoy a las 9 de la mañana. Gracias a Dios. Viajamos toda la noche. Pero con la ayuda del Señor estamos aquí en este lugar, gracias a su misericordia. Gloria a Jesús. Reciban saludos de nuestros hermanos allá en Chicago. Gloria a Jesús. Los extrañan. Gloria a Dios. Y desean que saquen un tiempito y nos visiten. Gloria a Jesús. Allá en Chicago serán bienvenidos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Así que reciban saludos de la iglesia de Chicago. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 13:6. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria a Jesús. Esa es la porción pequeña que he escogido, mis amados hermanos, para compartirles la palabra del Señor en este día. Gloria a Jesús. Sabemos que es una porción pequeña, pero vamos a desglosar lo que el Señor nos quiere hablar acerca de esta pequeña porción. Gloria a Jesús. Ayúdeme a orar. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar para que el Señor sea el que nos hable de alguna manera a nuestras vidas. Ayúdeme a orar. Padre Santo, Padre bueno, aquí está mi vida, Señor Dios. Solamente como instrumento delante de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que en tu sabiduría, Señor, tú, Señor, obres en esta palabra, Jesús. Glorifícate, Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, de tu pueblo, Padre. Ese es tu pueblo, Señor Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, toque de alguna manera nuestras vidas, Señor Jesús. Aunque sea una palabra, Señor, podamos llevarnos, Señor, en este día, Señor, y poder meditar en ella y poder ponerla en práctica, Señor Jesús. Y así, Padre, poder crecer delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué lindo el Señor, mis amados hermanos. Hemos leído esta pequeña porción de 1 Corintios 13:6, donde dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria a Jesús. Prácticamente este libro de 1 Corintios, en base a esta pequeña porción, se está refiriendo, mis amados hermanos, acerca de la preeminencia del amor. Este capítulo 13 de 1 Corintios lleva ese precioso título: la preeminencia del amor. Gloria a Jesús. Y prácticamente está hablando acerca de ese amor perfecto de Dios, ese amor verdadero. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y en base a esta pequeña porción que hemos leído, mis amados hermanos, le he puesto al mensaje de este día, de esta tarde: rechazando la injusticia y abrazando la verdad. Rechazando la injusticia y abrazando la verdad. Gloria a Jesús. Ciertamente ese es el deseo de nuestro Dios para con nosotros, sus hijos, para con nosotros, su pueblo, mis amados hermanos. Que rechacemos toda injusticia, toda impiedad, gloria a Jesús, que nos apartan de su presencia.
y abracemos esa verdad, gloria a Dios, que cada día tú y yo escuchamos de la misma boca de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Este capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, mis amados hermanos, habla acerca de la preeminencia del amor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Ciertamente, mis amados hermanos, antes de este capítulo, en el capítulo 11, Pablo ciertamente habla aquí acerca de, el capítulo 11 habla acerca del atavío de las mujeres. El capítulo 11, antes del 13, habla acerca del abuso en la cena del Señor. Habla también acerca de la institución de la cena del Señor. Habla también aquí del capítulo 11, tomando la cena indignamente. Gloria a Jesús. Y luego sigue el capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales. Cómo se deberían de administrar en la iglesia esos dones que ya Dios proveyó. Gloria a Jesús. Ahí se encuentra en el capítulo 12. Gloria a Jesús. Cada miembro del cuerpo eran muy importantes. Cada don, mis amados hermanos, son bien importantes en el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. También el capítulo 12 habla acerca de ese cuerpo que es la iglesia, y habla acerca de esos miembros que forman parte de ese cuerpo de la iglesia. Y dice aquí el capítulo 12 que cada miembro, mis amados hermanos, es bien importante en ese cuerpo que es la iglesia de Cristo. Son bien importantes cada miembro. Por lo más pequeño que sea, es bien importante cada miembro en el cuerpo de Cristo. Y aquí lo podemos ver en el capítulo 12. Gloria a Jesús, gloria a Dios. ¿Por qué empezamos hablando acerca del 11 y del 12, mis amados hermanos? Porque ciertamente aquí en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla acerca de ese, por así decirlo, de ese ingrediente principal que debe tener esa, vamos a decirlo así, esa comida, ese alimento que usted cocina, mi amado hermano, que para que a usted le quede una comida bien deliciosa, un guisado bien delicioso, usted debe de escoger el ingrediente que usted crea conveniente para que le dé ese perfecto sabor que usted quiere darle, y que así guste al paladar de sus invitados, mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria a Jesús. Así que el capítulo 13 prácticamente está hablando acerca de ese ingrediente principal, ese ingrediente primordial, que es el amor de Dios. Gloria a Jesús. Ese es el ingrediente principal. Gloria a Jesús. Ahí en el capítulo 11, en el capítulo 12, ciertamente Pablo está dando unos consejos, unas sugerencias de cómo la iglesia debería de funcionar. Gloria a Jesús. Pero aquí en el capítulo 13 añade ese ingrediente primordial, donde si no se le pone ese ingrediente principal, todo lo demás no funcionaría como debería de funcionar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Allá en Chicago estamos estudiando el libro de los Hebreos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y lo que hemos aprendido, mis amados hermanos, es que el autor de los Hebreos, ese mensaje del autor de los Hebreos, el punto principal acerca de la enseñanza del autor de los Hebreos, es de que presenta a Jesucristo como superior a todos, como superior a cualquiera. Presenta a Jesucristo superior
a toda deidad, a toda creación, a toda vida. Cristo es superior a todo, mi amado hermano. Así lo presenta el autor de los Hebreos. Ese es el propósito principal del libro de los Hebreos. De alguna manera lo estamos estudiando allá en Chicago, gloria a Jesús, y nos hemos gozado bastante. Y ese es el punto principal del autor de los Hebreos, es de que levanta a Jesucristo por encima de todo. Gloria a Jesús, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Gloria a Jesús. Jesucristo es mejor que los profetas. Jesucristo es mejor que Abraham, que Moisés. Gloria a Dios. Y Jesucristo es el que trajo ese nuevo pacto, gloria a Dios, el cual habla la Biblia que hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto, gloria a Jesús, y ese nuevo pacto es el que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Por eso el libro de los Hebreos lo levanta hasta lo alto, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, gloria a Jesús, gloria a Dios. Ese es el ingrediente principal que podemos ver ahí en el libro de los Hebreos, cómo el autor exalta a Jesucristo por encima de todo, gloria a Jesús, porque Él se lo merece, mi amado hermano, porque Él fue el Cordero inmolado, Él fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, gloria a Dios, para pagar nuestros pecados, gloria a Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto, mi amado hermano? Porque también aquí en Primera de Corintios capítulo 13, de la misma manera podemos ver que el apóstol Pablo introduce ese precioso ingrediente, ese precioso ingrediente, lo cual exalta aquí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la cual está hablando acerca del amor, la preeminencia del amor, gloria a Jesús, gloria a Dios. En 1 Corintios del 13 al 3, mi amado hermano, ahí está hablando, ahí se está refiriendo el apóstol Pablo acerca de que si tú y yo tenemos todo, pero no tenemos ese amor como ingrediente principal, nada somos y nada tenemos. Ahí lo expresa Pablo en el 13, en 1 Corintios 13 del 1 al 3. Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos ese ingrediente que es el amor de Dios, no tenemos nada, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Y el versículo 4 y el 5, mis amados hermanos, nos habla acerca de ese amor que es sufrido. Gloria a Jesús, ese amor que es genuino, gloria a Dios, ese amor que se da. Por lo tanto, ese amor no hace lo malo, sino ese amor viene a hacer lo bueno, lo justo, lo recto, delante de Dios. Ahí podemos ver que habla el capítulo 13 de 1 Corintios del 4 al 5. Habla que ese amor es sufrido, es benigno. Gloria a Jesús, no tiene envidia y no hace nada indebido, gloria a Jesús, no hace lo malo, en pocas palabras. Gloria a Dios. Del 7 al 10, mi amado hermano, nos está hablando aquí en 1 Corintios 13, que todo se acabará, todo lo que tú y yo vemos se acabará. Pero más sin en cambio el amor de Dios permanecerá para siempre. Ese amor va a permanecer. Ese amor va a permanecer para siempre. Y nunca se va a acabar el amor de Dios. Todo se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. Gloria a Jesús. Y en el 11 se nos está hablando acerca de que tú y yo, mi amado hermano, debemos de alguna manera madurar, ya no quedarnos en esa posición de niños, gloria a Jesús, en esa posición de inmadurez, sino que aquí en el 11 nos está hablando acerca de una madurez que tú y yo debemos de alcanzar.
Gloria a Jesús. Y si no la tenemos, tenemos que dirigirnos hacia esa madurez. Gloria a Dios. Eso nos corresponde a ti y a mí, guiarnos hacia esa madurez. Gloria a Jesús. Ahí en el 12 nos está hablando acerca de lo que vemos y lo que no entendemos. Tú y yo muchas veces vemos cosas, pero no las entendemos en esta vida en la que estamos viviendo. Pero dice la palabra que llegará un día en que tú y yo vamos a entender las cosas, gloria a Jesús, porque se nos serán reveladas. Dios mismo nos revelará lo oculto. Y las cosas que tú y yo no entendemos, Dios nos las va a revelar algún día. Aquí lo podemos ver en el 12. Gloria a Jesús. Y en el 13, mis amados hermanos, está hablando acerca de ese precioso amor, de ese precioso ingrediente que está por encima de todo. Ese amor de Dios que está por encima de todo. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí nos está hablando que el amor va a permanecer para siempre, por encima de la fe, por encima de la esperanza, la cual tú y yo tenemos en este momento. Y es muy bueno tener esa fe en Dios, esa esperanza en lo que Dios ha prometido a su iglesia. Es muy importante. Pero llegará el día en que eso tendrá su cumplimiento, gloria a Jesús. Tendrá su cumplimiento y tendrá su finalidad. Mas sin en cambio el amor de Dios, mi amado hermano, ese amor genuino de Dios, el cual nos habla la palabra de Dios, permanecerá para siempre, gloria a Jesús. Para siempre va a permanecer ese amor, gloria a Dios. Solamente hemos dado un pequeño información acerca de lo que trata este capítulo 13 de 1 Corintios. Pero vamos a enfocar nuestra enseñanza de este día en el 13:6, mi amado hermano. Ahí vamos a enfocar nuestra enseñanza, donde nos dice la palabra de Dios que no se goza de la injusticia. Está hablando acerca de ese amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Está hablando acerca del amor de Dios, ese amor genuino, que es puro, que es santo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. En esta doble declaración en la cual el apóstol hace un resumen de todas las demás descripciones, la misma esencia del amor lo inclina a hacer todo lo que es correcto. El amor hace que todo lo hagamos correcto, mi amado hermano. Injusticia es usada en el Nuevo Testamento para señalar lo que no es correcto. Eso es lo que significa injusticia, hacer lo incorrecto, lo malo. No pasa la prueba del patrón de Dios. La injusticia incluye toda clase de mal moral. El amor no se goza en aquello que es incorrecto o pecaminoso. El amor nunca se va a gozar en lo malo, sino se va a gozar en lo bueno, en lo justo, en lo agradable delante de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. El Salmo 1 nos ofrece un cuadro perfecto del contraste de esta declaración negativa y positiva. Allí en el Salmo 1, esa declaración negativa y positiva de lo que no hace el amor y de lo que sí hace el amor. Y aún nos habla acerca de sus beneficios. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando ahorita ahí a ese versículo del Salmo 1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si puede ir buscándolo, gloria a Jesús. Porque ahí vamos a estar viendo, amado hermano, acerca de ese amor que no se goza de la injusticia. Ese es el primer punto que vamos a estar tocando. El amor no se goza de la injusticia. Segundo punto que vamos a estar tocando es el amor se goza de la verdad. Ese amor de Dios siempre se va a gozar en la verdad. Si tú tienes el amor de Dios, sin duda tú te tienes que gozar de la verdad, porque tienes el amor de Dios.
Pero si tú no te gozas de la verdad de Dios, y la verdad de Dios te hace sentir como que la rechazas, quiere decir que todavía te falta ese amor genuino de Dios en tu corazón, en tu vida, mi amado hermano, porque el amor se goza de la verdad. Y el tercer punto que vamos a estar tocando es acerca de los beneficios de caminar en ese amor. Ciertamente hay beneficios de tú y yo estar caminando en el amor de Dios, ese amor genuino, ese amor puro, el cual Dios nos ofrece. Gloria a Jesús. El primer punto que vamos a tocar es el amor no se goza de la injusticia. Gloria a Dios. Ese amor no se goza de la injusticia. ¿Por qué no se goza de la injusticia ese amor? Porque ese amor rechaza el consejo de los malos, mi amado hermano. Ese amor que Dios quiere que tú y yo tengamos va a rechazar el consejo de los malos. El amor de Dios va a rechazar el consejo de los malos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y ese amor de Dios también rechaza el deleite en el pecado. Ese amor de Dios rechaza el deleite en el pecado. También ese amor de Dios rechaza la burla a lo sagrado. ¿Sabías que cuando no hay amor de Dios en el corazón del hombre, el hombre tiende a burlarse de Dios? El hombre tiende a burlarse de las grandezas de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios. Ese corazón lo hace porque no tiene el amor de Dios. Gloria a Jesús. Así que vamos a ver el primer punto acerca de ese amor que no se goza de la injusticia. El primer punto es de que ese amor que no se goza de la injusticia rechaza el consejo de los malos. Ese amor rechaza el consejo de los malos. Vayamos ahí en el libro del Salmo. Gloria a Jesús. Salmo número 1. Gloria a Dios, del 1 en adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Salmo 1 del 1 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra en Salmo 1 del 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Qué linda la palabra de Dios. Dice aquí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Gloria a Dios. Bienaventurado, es dichoso. Es dichoso el varón que ciertamente se aparta de todo consejo de los malos, de todo consejo de los perversos, de los que les gusta andar en la maldad. Es bienaventurado ese varón que huye de esos consejos. Y la palabra consejo, mi amado hermano, significa aconsejar. La palabra consejo significa acuerdo, significa consejero, significa designio, significa diseño y propósito. Más bien esa es la definición de la palabra consejo, la cual el malvado muchas veces tiende a dar. Y si tú y yo no nos cuidamos, nos va a arrastrar con esa mentira, con ese engaño, de ese consejo del malvado. Gloria a Jesús. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra malo significa moralmente mal. Una persona activamente mala. Se refiere a un impío, mi amado hermano. Se refiere a un inicuo. Se refiere a un malo, a un malvado. Se refiere a un pecador. Se refiere a un perverso. Esa es la definición de la palabra malo, de una persona mala, mala en su naturaleza. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios porque tú y yo que aceptamos a Jesucristo, ya no somos de ese tipo de personas, ese tipo de personas malas en su naturaleza, sino que nosotros ya tenemos la naturaleza de Dios,
que es el amor genuino de Dios, es el amor de Dios, el cual ama. Gloria a Jesús. Por eso el consejo de Dios es de que tú y yo nos cuidemos del consejo de los malos. Gloria a Jesús. Y el consejo de los malos ciertamente se origina, mi amado hermano, en los diseños de espíritus que odian a Dios y a sus hijos y a su obra. Ahí se origina el consejo de los malos. En el diseño de los espíritus malos, de los espíritus engañadores, los cuales tú y yo sabemos quiénes son. Ahí se originan esos malos consejos. Lo podemos ver y corroborar en el libro de Efesios 6:12. Gloria a Jesús. Escucha lo que dice esta porción, Efesios 6:12, hablando acerca del consejo de los malos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha, la tuya y la mía como hijos de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque de ahí radican los consejos perversos del impío, del malo, del pecador. De ahí vienen, de esos espíritus engañadores que constantemente están sembrando maldad en el corazón del hombre que no teme a Dios. Gloria a Jesús. También el consejo de los malos es sustentado por el sistema mundano que está en contra de Dios y su verdad. Ese es el consejo de los malos, que se sustenta de este mismo mundo pecador, el cual rechaza a Dios, está en contra de Dios, este mundo. Gloria a Jesús. Vamos al Salmo 2, 1 al 3, y ahí vamos a ver que nos habla acerca de la actitud que tiene el mundo contra Dios. Gloria a Jesús. Y de ahí precisamente radican esos malos consejos, de los cuales a veces a ti y a mí nos engañan. Gloria a Jesús. Salmo 2 del 1 al 3. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos, 2 del 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Gloria a Jesús. Ese es el pensamiento, mi amado hermano, del mundo. Ese es el pensamiento del mundo, el cual no acepta lo que es de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Escucha esta nueva versión internacional, la cual habla más claro este punto acerca de que el mundo nunca va a aceptar lo de Dios, porque el mundo se mueve en tinieblas. Dice esta versión, nueva versión internacional, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Ahí podemos ver ciertamente que el mundo, los gobernantes, el sistema, todo lo que nuestros ojos ven alrededor en esta tierra, mi amado hermano, que no teme a Dios, que no sirve a Dios, dice que se confabulan los gobernantes contra el Señor y contra su ungido. Van en contra de Dios, con los propósitos de Dios. Gloria a Jesús. Dice, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de sus yugos. Ellos se sienten amenazados con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios se sienten amenazados, porque ellos están en tinieblas. Gloria a Jesús. Y en base a esa actitud que ellos tienen, mis amados hermanos, esos gobernantes de la tierra, para promover leyes que van en contra de la justicia divina y se gozan en proveer dichas leyes, aunque esto maldiga a sus conciudadanos, pero con tal de proveer sus intereses políticos lo hacen la maldad, hacen el error. Gloria a Jesús. Hacen leyes
que van en contra de Dios. Y lo estamos viendo tú y yo, amado hermano, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántas leyes han salido y están por salir que van en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido? Unos ejemplos a considerar es acerca del aborto. ¿Cuántas leyes se han hecho con respecto al aborto, mi amado hermano? Lo cual tú y yo somos testigos. También esas leyes que se han hecho acerca del uso de la marihuana, que destruye las familias, que destruye los jóvenes, que destruye una vida. Gloria a Jesús. Esas leyes son de muerte. También otra ley que es acerca de la aprobación de los matrimonios del mismo sexo. ¿Cuántas leyes se están sacando acerca de ese pecado que a Dios no le agrada, mi amado hermano? ¿Por qué? Porque el mundo ciertamente se está volviendo en contra de todo aquello que es Dios. Ese es el propósito del mundo. Ese es el propósito del sistema. Oponerse en estos últimos tiempos en todo lo que sea Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? En esa área acerca del matrimonio del mismo sexo, lo cual es abominación delante de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo aquí el Salmo 1, consejo de malos. Consejo de malos son las personas que siguen los designios demoníacos de iniquidad. Esos son los consejos de malos. De ahí vienen. Y dice, y se reúnen para planear maldad. Esos consejos se reúnen para planear maldad, para planear perversidad, para derramar sangre, para hacer violencia, para robar, para hacer todo lo malo. Esos consejos de malos que vienen de esa gente depravada, de esa gente de maldad, ese es el propósito de ellos. Jesús mismo lo dijo, que el diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es el sistema, ese es el propósito del mundo que está bajo el dominio de Satanás. Matar, robar y destruir. Gloria a Jesús. Y no tan solamente, mi amado hermano, nosotros como cristianos lo podemos ver allá afuera en el sistema. También tristemente se nos está queriendo meter dentro de la iglesia, mi amado hermano. En las iglesias también hay esa tendencia entre nosotros de poder ser engañados acerca de esos consejos malos y diabólicos que el enemigo quiere sembrar en los corazones nuestros. ¿Para qué, mi amado hermano? Para formar enemistad entre nosotros, para formar divisiones entre el pueblo de Dios, para crear conflictos en medio de su iglesia. Gloria a Jesús. Y para hacer más fuertes a esas personas que tristemente no me gustaría decirlo, pero personas que son medias chismositas, amado hermano. Muchos de las personas que queremos andar en el chisme, y eso pues no le agrada a Dios, porque eso viene del mundo, viene de las tinieblas, viene del mismo diablo. También están los calumniadores, mi amado hermano. Personas, ¿verdad?, entre nosotros que a veces se nos entra ese pecado de calumniarnos entre nosotros, lo cual no debería de haber, lo cual no debería de ser así, porque nosotros somos llamados a caminar en el amor de Dios, ese amor genuino de Dios. Gloria a Jesús, porque somos un cuerpo en Cristo. Gloria a Jesús, y cada cuerpo se cuida en sí mismo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ciertamente, mi amado hermano, el malo, lo que ya vimos acerca de lo que es un malo, el malo es como un cáncer que contamina las células sanas. El malo en sí de corazón es aquella persona que contamina
las células sanas. Estamos hablando acerca de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo. Gloria a Jesús. Lo podemos ver ahí en Isaías 59 del 7 al 8. Vamos a ver qué nos dice Isaías 59 del 7 al 8. Escucha lo que dice. Hablando acerca de esa persona mala, de esa persona inicua, de esa persona que solamente quiere hacer el mal. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Cualquiera que por ellos vaya, no conocerá la paz de Dios. Ese es el malo, mi amado hermano. Ese es el pecador. Gloria a Jesús. Lo cual está allá afuera, claro, lo vemos. Que el mundo se mueve así. Pero tú y yo debemos de caminar como Dios quiere que caminemos. Rechazando la injusticia y abrazando la verdad que es Jesucristo. Gloria a Jesús. Nosotros ya no debemos de caminar en esa injusticia en la cual anda el mundo entero en tinieblas. Tenemos que caminar en esa verdad que es Jesucristo. El creyente que no se goza en la justicia, sino que es aquel que rechaza el consejo de los malos, es aquel que planea y aconseja a otros a seguir el camino de la paz. Eso es lo que está en el corazón del verdadero creyente, que de sus labios sale ese buen consejo, esa buena palabra para su prójimo, de guiarlo por el camino correcto y no por el camino malo y perverso, lo cual hace ese malo, ese inicuo. El creyente recto es un pacificador. El creyente que ama a Dios, el creyente genuino, el creyente que se esfuerza por servir a su Señor, ama el crecimiento de la iglesia, ama el crecimiento de la obra, ama lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, en medio de su familia. Ese creyente que ama a Dios y que es un pacificador, ama la obra de Dios y está dispuesto a seguir la paz con todos. Ese es el creyente que en realidad ha puesto su confianza en Dios y ha decidido seguir a su Dios, en ese amor genuino, el cual Dios le ha mostrado a seguir. Gloria a Jesús. Y prácticamente ese viene siendo el que rechaza ese amor que rechaza el consejo de los malos. Gloria a Jesús. Hay otro punto muy importante acerca de lo que hace el amor. El verdadero amor de Dios, mi amado hermano, rechaza el deleite en el pecado. El amor de Dios rechaza el deleite hacia el pecado. Tú y yo como seres humanos todos los días estamos siendo tentados hacia el pecado, hacia la maldad, hacia aquello que a Dios no le agrada, no le gusta. Tú y yo, todos los días estamos siendo tentados. Pero más sin en cambio dice la palabra que el amor de Dios nos da fuerzas para rechazar eso, para rechazar lo que nuestra carne nos está pidiendo, el amor de Dios. Gloria a Jesús. Así como lo vemos ahí en ese salmo que leímos, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Está hablando de ese cristiano, de esa persona que sigue a su maestro. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra pecadores hace ilusión a las personas que se deleitan en pecar y describen el pecado como algo deseable. Esos son los pecadores, que les gusta el pecado, la maldad, y se gozan en ello. Como el ejemplo de se deleitan en la mentira, se deleitan en difamar, en robar, en fornicar, etcétera. Son ejemplos por los cuales aquel pecador se deleita. Mas sin en cambio, mi amado hermano, el amor nunca encuentra satisfacción en el pecado. El amor es todo lo contrario hacia
aquella tendencia pecaminosa que vive en nosotros. El amor es todo lo contrario. El amor nos lleva hacia Dios, hacia un camino recto, hacia Dios. Gloria a Jesús. El amor no se jacta de lo malo. El amor no se goza de la injusticia. Gloria a Jesús. El amor se goza de lo bueno, de lo justo, de lo agradable. Gloria a Dios. Y prácticamente eso es lo que no entendieron los corintios, mi amado hermano. Esa iglesia a la cual Pablo le escribe a los corintios, lo cual hemos leído el capítulo 13, gloria a Jesús, de Primera de Corintios. Esa iglesia había tal falta de amor en ellos, que se habían envanecido en pecar deliberadamente, sin importar el daño que esto causaría a Dios y a su iglesia, al grupo de personas que eran, y a los mismos hermanos de la fe. Ciertamente la iglesia de Corintios había esa falta de amor de Dios. Por eso Pablo les escribe todo este capítulo 13 acerca del amor de Dios, que procuraran el amor de Dios, porque el amor de Dios lo es todo, mi amado hermano. El amor de Dios lo es todo. Dice 1 Corintios 5 del 1 al 2. 1 Corintios 5 del 1 al 2. Hablando acerca de la iglesia de Corinto, la cual le gustaba vivir en pecado. Gloria a Jesús. Aún habiendo oído del amor de Dios. Dice 1 Corintios 5 del 1 al 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni aún se nombra entre los paganos ese tipo de palabras, ¿verdad? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos estaban envanecidos en el pecado, mi amado hermano. Ya tenían una venda en los ojos, lo cual no les impedía poder ver lo que Pablo les estaba predicando en el capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando ciertamente les expuso todo acerca del amor de Dios, de ese amor genuino de Dios. Gloria a Jesús, donde el consejo de Pablo era de que si ellos procuraran el amor de Dios, teniendo el amor de Dios genuino en sus vidas, lo tendrían todo. Porque ese es el cumplimiento de la ley, mi amado hermano. Si nosotros nos esforzamos por caminar, por buscar, por vivir el amor de Dios genuino en nuestros corazones, estamos cumpliendo la ley de Dios en su totalidad. Cuando tú y yo nos disponemos a vivir en el amor de Dios, en el verdadero y genuino amor de Dios, porque Jesús mismo nos lo dijo, mi amado hermano. Cuando habló acerca de cuál era el primero y más grande mandamiento sobre la tierra, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y añadió y dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando acerca de ese amor genuino de Dios. En esas dos declaraciones Jesús resumió toda la ley, resumió todo lo que Dios permitió que el pueblo de Israel practicara, con un propósito, claro, con el propósito de apuntar a Cristo, el que iba a cumplir toda la ley. Y aquí Jesucristo mismo resumió esa ley. Dice, si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, estás cumpliendo todos los mandamientos. Con el simple hecho de tú disponer en tu corazón de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y añadió nuestro Señor Jesucristo, y a tu prójimo, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tú y yo nos decidimos a vivir de esa manera delante de nuestro Dios, estaremos viviendo una vida agradable a Dios, una vida que le agrada a Dios. Gloria a Jesús.
La iglesia de Corintio debió disciplinar el pecado entre sus miembros, pero no lo hizo, lo pasó por alto. Ciertamente en la iglesia, mi amado hermano, debe haber corrección por el pecado. Gloria a Dios. Porque de vez en cuando el ser humano tiende a fallar delante de Dios. Gloria a Jesús. Pero aquí el punto no es de que si tú y yo fallamos, mi amado hermano. El punto es de que si tú y yo reconocemos nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado, y le pedimos perdón a Dios, y nos volvemos a levantar, mi amado hermano. Ese es el propósito. Y cuando Dios nos corrige, cuando el pastor nos corrige, cuando un líder nos corrige acerca de alguna actitud que se ha visto en nuestras vidas, la cual estamos haciendo mal, no es en una actitud de venganza o de hacernos mal o hacernos daños, mi amado hermano, sino que es una corrección, gloria a Jesús, que se basa en el amor de Dios, en el amor de Dios que restaura, que levanta, que fortalece. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios nos corrige no es para dañarnos, es para levantarnos, es para restaurarnos, es para volvernos al camino correcto. Gloria a Jesús. Eso Pablo les dijo a la iglesia de Corintios, que tenían la responsabilidad de mantener las normas de moralidad halladas en la palabra de Dios. Tenían que mantenerlo recto, tenían que mantenerlo puro, lo justo, lo santo en esa iglesia. Por eso les aconsejó Pablo a la iglesia de Corinto, gloria a Jesús, que no perdieran esa santidad, esa moralidad, la cual se encontraba en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pero ellos no lo hicieron. Gloria a Jesús. Otro punto muy importante es de que Dios nos dice que no juzguemos a otros. Pero por otro lado también nos dice que no toleremos el pecado, que se hacen deliberadamente y se oponen a su santidad y que tienen una influencia peligrosa en las vidas de los otros creyentes. Ciertamente no estamos para juzgar a nadie, pero también, mi amado hermano, el otro lado de la moneda es de que tú y yo no debemos de tolerar lo malo, lo pecaminoso. Un padre ciertamente, por amor que le tiene a su hijo, a su hija, estoy seguro que no va a tolerar aquello que él sabe que le va a hacer daño a su hijo, que lo está llevando a la destrucción. Un padre, una madre, yo pienso que su amor que tiene por su hijo lo va a llevar a llamarle la atención, a llamarle la corrección, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Por eso Dios nos dice que no juzguemos a otros, pero también nos dice que no toleremos el pecado que se hace en la iglesia, sino que disciplinemos con el amor de Dios, con el propósito de restaurar a aquel hermano que ha caído, que ha pecado o que está pecando, con el amor de Dios. Porque todos podemos caer, gloria a Jesús, si nos ponemos como juez. Todos estamos en ese peligro, gloria a Jesús, y debemos de restaurarnos en el amor de Dios. Gloria a Jesús. Este deleite por el pecado era cierto en el pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías. Estos mismos pecados, amado hermano, era cierto en aquellos tiempos en el profeta Elías. Gloria a Jesús. Vayamos allí en el libro de Isaías 5, del 20 al 23, donde ciertamente podemos ver, mi amado hermano, que hay una tendencia a vivir lo incorrecto delante de Dios y a no disponernos a vivir correctamente delante de Dios. Hay una tendencia en el ser humano y es por causa de su naturaleza pecaminosa, de la naturaleza caída del ser humano. Isaías 5, 20, 23 dice:
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hay de los sabios en sus propios ojos y los que desean, y de los que sean prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahí podemos ver, mi amado hermano, acerca de la injusticia del hombre que no teme a Dios, que se goza en su deleite, en su pecado. Gloria a Jesús. Llega el momento en que, como dice aquí, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Ciertamente el que se goza en pecar deliberadamente tuerce los valores morales. Ahí lo vemos, donde dice, los que al mal llaman bien y al bien llaman mal. Esto es llegar al límite máximo de la maldad, de la depravación. Gloria a Jesús. Debemos de nosotros, como hijos de Dios, guardarnos para Dios, servir a Dios. El que se goza en pecar deliberadamente se vuelve soberbio y autosuficiente. Y la palabra lo pone como mentes reprobadas. Una persona que en realidad se propone en su corazón no santificar su vida y vivir para el mundo, vivir para la carne, vivir para los deseos pecaminosos, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que esa vida, el final es que su mente es reprobada por causa del pecado. Y ahí mismo lo leímos, dice, hay de los soberbios en sus propios ojos y de los que sean prudentes delante de sí mismos. Gloria a Jesús. El que se goza en pecar deliberadamente daña su vida y lo de otros, de su prójimo. Está dañando su propia vida y también la vida de su prójimo. Ahí lo leímos, dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ciertamente estos ebrios y estos embriagadores abusan del vigor de su salud, que Dios les dio, les confirió con buenos fines. Dios da la vida al hombre con un propósito de servirle, de estar sano, de estar fuerte, de estar vigoroso, de estar en sus 5 sentidos. Pero más sin en cambio el hombre corre tras sus deleites, tras su pecado. Y ahí es donde el hombre se corrompe, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Otro punto muy importante es acerca de que aquel que vive en pecado rechaza aquel que decide servir a Dios y vivir en el amor de Dios, mi amado hermano, rechaza la burla a lo sagrado. Rechaza la burla a lo sagrado. Dice, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Esa persona no le da lugar a esos consejos donde esas personas se juntan para hablar mal, para maquinar perversidad. Dice, el escarnecedor es la persona que se burla de lo sagrado y de lo santo. En Isaías 5, 18, 23 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, acercámonos y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ciertamente aquí podemos ver la iniquidad, mi amado hermano, la iniquidad del pecado. Gloria a Jesús. Son esos burladores que van tras el pecado y que se burlan acerca de las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Dios quiere que no seamos de ellos. Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios, no seamos de esas personas
que viven en su pecado, que están allá afuera y que se burlan. Aún se burlan de ti, se burlan de mí, porque nosotros hemos decidido caminar en la santidad de Dios, en el amor de Dios. Y siempre vamos a ver oposición en la verdad de Dios, porque somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Otro punto importante es acerca de que el amor se goza de la verdad. El amor de Dios se goza de la verdad, se tiene que gozar en la verdad. El amor de Dios debe encontrar deleite en el poder de la palabra de Dios. El amor de Dios en tu vida y en mi vida debe encontrar deleite, debe encontrar gozo, alegría en la palabra de Dios. También debe encontrar deleite en vivir por la palabra de Dios, caminar por la palabra de Dios. Debemos de encontrar deleite, debemos de encontrar complacencia en esa actitud. Encuentra deleite en el poder de la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí lo vimos en el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia. Es aquel que busca el amor de Dios. Es aquel que se dispone a servir a Dios. Encuentra esa delicia, encuentra ese placer en el amor de Dios. Y cuando encuentra ese placer en el amor de Dios, en la palabra, llega el momento en que la ama y que vive por ella. Ciertamente eso somos tú y yo, por eso estamos aquí, mi amado hermano. Porque encontramos deleite en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nuestras almas. Y encontramos deleite en ella. Gloria a Jesús, gloria a Dios. También el amor de Dios encuentra deleite en vivir por la palabra de Dios, mi amado hermano. Encontramos deleite en vivir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ciertamente es esa lámpara que nos alumbra el camino, que nos dirige, que nos instruye, que nos muestra por dónde caminar. Tú y yo deberíamos de encontrar deleite en la palabra de Dios, porque esa es la que nos guía, esa es nuestra brújula, mi amado hermano. Si tú y yo no encontramos deleite en la palabra de Dios, queramos o no queramos, vamos a estar viviendo una vida en tinieblas, en una vida de oscuridad, donde ciertamente no vamos a poder saber por dónde dirigirnos. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando deleite en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Otro punto muy importante, mi amado hermano, es de que los beneficios de caminar en este amor, hay beneficios para ti y para mí cuando decidimos caminar en el amor de Dios. Gloria a Jesús. Dice el Salmo 1, lo que leímos: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque ha decidido, mi amado hermano, ha decidido, como ese árbol que se encuentra a la orilla del río y está recibiendo constantemente esa vida, esa agua que lo mantiene firme, que lo mantiene vigoroso, tiene vida porque está junto al río. Gloria a Dios. Está recibiendo ese beneficio de la vida. Gloria a Jesús. Ese beneficio al caminar en el amor de Dios siempre tiene una buena posición junto al río, que viene siendo junto a Cristo. También siempre produce fruto en su tiempo. Ese beneficio que tú y yo tenemos de caminar en el amor de Dios siempre va a producir fruto en nuestras vidas. También siempre va a permanecer estable, vamos a permanecer estables. También vamos a estar prosperando en todo lo que hacemos, mi amado hermano. Si tú y yo decidimos caminar en ese amor, gloria a Jesús, vamos a obtener beneficios. Y también, por último, vamos a estar protegidos por el poder de Dios, porque somos hijos de Dios, que estamos plantados junto a Él, junto a ese río que da vida. Gloria a Jesús. Ciertamente ese árbol, mi amado hermano, el cual habla el libro de los Salmos, capítulo 1,
que dice que está plantado junto a orillas del río y que recibe esa agua que le da vida, dice la palabra que siempre permanece estable, siempre permanece firme, es ese árbol. Y una de las características de permanecer firme y estable, hablando acerca de esos árboles que vemos junto al río, que están siempre verdes porque están sustentándose de esa agua de vida, tienen vida porque están junto al río. Gloria a Jesús. Y una de las características de ese árbol que está junto a ese río es de que su hoja no se cae, su hoja no cae. No está hablando de que una hoja no va a caer, está hablando de que siempre va a tener vida, va a tener vigor. Gloria a Jesús. Si una hoja ciertamente se envejece y cae, vuelve a nacer otra. Quiere decir que va a estar en vigor, va a estar verde. Gloria a Jesús. Y asimismo tú y yo, mi amado hermano, el creyente lleno de amor de Dios siempre se va a mantener estable. Tú y yo nos vamos a mantener estables si nos mantenemos plantados junto a ese río que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Y otra característica bien bonita es de que siempre está prosperando en todo lo que hace. Esa vida, ese árbol, esa persona que está junto a ese río y se está alimentando de esa vida, está prosperando en todo lo que hace. Prospera. Ahí lo leímos. Y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, Dios bendecirá su vida. Dios bendecirá su familia. Dios bendecirá su negocio, su iglesia, todo lo que esa persona tenga. Dios la va a bendecir, porque ha decidido plantarse junto a ese río de vida. Gloria a Jesús. Y la última característica, mi amado hermano, de una vida que está plantado junto a ese río, como ese árbol, es de que siempre está protegido por Dios. Tiene la protección de Dios. Dios protege, mi amado hermano. Dios protege a su iglesia. Dios protege a sus hijos. Dios protege a aquellos que deciden servirle y agradarle. Gloria a Jesús. Dios protege a aquellos que deciden buscarle, plantarse junto a ese río de vida. Gloria a Jesús. Ese es el beneficio que tú y yo tenemos, mi amado hermano, como hijos de Dios, de que tenemos la protección de Dios. Tenemos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, el consejo de Dios para nuestras vidas es de que desechemos la injusticia, desechemos la maldad y abracemos la verdad de Dios. Abracemos el evangelio de Dios, abracemos la palabra de Dios, abracemos aquello que Dios continuamente está trayendo a nuestras vidas, a nuestros oídos, a nuestros corazones. ¿Cuánto Dios no ha hablado en nuestras vidas? ¿Cuánto Dios no ha tocado nuestro corazón? ¿Cuánto Dios no ha querido tratar con nuestras vidas? Todo el tiempo, mi amado hermano, todo el tiempo Dios va a estar ahí tocando nuestros corazones. Por eso el consejo de hoy para nuestras vidas es que desechemos todo lo malo, desechemos toda injusticia, todo aquello por el cual el mundo se mueve. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que desecharlo. No va a ser fácil, es difícil, porque estamos viviendo en esta naturaleza que se inclina a lo malo, se inclina al pecado. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo ya fuimos victoriosos, ya fuimos perdonados, porque Él nos hizo victoriosos. Él venció, y por cuanto Él venció, tú y yo podemos vencer en Él, en Jesucristo, mi amado hermano. En Cristo podemos vencer. En nuestras fuerzas jamás vamos a vencer, pero en Cristo sí. Por eso el consejo de Dios para hoy día es de que abracemos la verdad, aceptemos la verdad, busquemos la verdad. Gloria a Jesús. Y esa verdad, como lo que predicaba nuestro hermano el domingo pasado, esa verdad nos va a hacer libres, nos hace libres, porque esa verdad es Cristo. Gloria a Jesús. Y Cristo en nosotros significa vivir una vida en libertad delante de Dios. Gloria a Jesús.
Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si podemos poner la musiquita, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hay una grande realidad, mi amado hermano, mi amada iglesia. Y la realidad es de que la tierra sigue girando hasta el final de sus días. El tiempo sigue su curso, su marcha, día tras día. Los días vienen, los meses llegan, los años se pasan. El tiempo se va volando, mi amado hermano. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo, mi amado hermano? En este tiempo presente en el cual Dios nos presenta el consejo de su palabra, el consejo de la verdad. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Abrazaremos acaso esa verdad para así poder ser libres? ¿O solamente será un consejo más que Dios traiga a nuestras vidas? Ciertamente Dios quiere que tú y yo abracemos esa verdad y rechacemos la injusticia, rechacemos todo aquello que a Dios no le agrada, que nos dispongamos. Dios ciertamente no está pidiendo de nuestras vidas perfección, mi amado hermano. Dios no pide perfección de ti y de mí. Dios pide obediencia, obediencia a lo que a Dios le interesa. Porque en base a esa obediencia, Dios puede trabajar en ese corazón que necesita ser restaurado, que necesita ser moldeado, mi amado hermano. Y eso somos tú y yo. Tú y yo necesitamos ser cambiados cada día, cada día. Así como ese alfarero que vemos que trabaja el barro, lo hace una nueva vasija. Así tú y yo necesitamos, mi amado hermano. Necesitamos ser moldeados por ese alfarero. Gloria a Jesús. Así que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? En cuanto a dejar las obras injustas, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomaremos la decisión de poder cada día dejar aquello que a Dios no le agrada? Como odio, rencor, amargura, resentimiento, todo aquello que afecta a nuestro corazón. Y no tan solamente a nuestro corazón, mi amado hermano, sino también a nuestro prójimo. Y aún a nuestra propia familia, mi amado hermano. Aún a nuestros propios hijos. Aún a nuestro propio esposo, a nuestra esposa. Gloria a Jesús, en el caso del hombre. Ciertamente, amado hermano, el pecado corrompe, el pecado trae destrucción a la vida del hombre. Es por eso que Dios quiere que el hombre se decida en su corazón a abandonar todo aquello que es pecaminoso. Gloria a Jesús. Escucha lo que dice Apocalipsis 22:10. Y con esto cerramos. Gloria a Jesús. Dice Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, porque yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo le añadiría según sea la intención de su corazón, mi amado hermano. Dios le interesa tu corazón, Dios le interesa mi corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón hacia el pecado, hacia la maldad, hacia aquello que Dios aborrece? Dios quiere que nos apartemos de eso y que corramos a Él y abracemos su palabra, nos deleitemos en su palabra, vivamos por su palabra. Porque esa palabra es la que nos va a hacer libres. Tarde que temprano, a ti y a mí nos va a hacer libres, mi amado hermano.
Porque ciertamente si podemos testificar de que en este momento somos perfectos, somos justos, somos santos, somos intachables, somos rectos, somos puros, ciertamente nos hallaríamos mentirosos. Porque delante de la presencia de nuestro Dios, dice la Biblia que no hay ni un justo, ni aun uno. Todos se descarriaron, todos se volvieron atrás. Por eso es necesario que consideremos la actitud de nuestro corazón, de poder rendirnos a Él y poder decirle: Señor, yo quiero abrazar tu palabra, yo quiero vivir por tu palabra, yo quiero caminar en tu palabra, Señor, y ya no en la vida de pecado, en la vida de maldad, que esta carne me impulsa. Ahí está nuestro Dios para ayudarnos, mi amado hermano. Vamos a orar como iglesia, vamos a orar como iglesia que somos. Y tú ahí en tu corazón, mi amado hermano, si sientes alguna necesidad de decirle: Señor, ayúdame, Señor, porque ciertamente mi vida no es agradable delante de ti. Necesito abrazar esa verdad, esa justicia, la cual tú ofreces. Díceselo ahí en tu corazón, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Y todos aquellos que somos iglesias del Señor, pidámosle al Señor que cada día ponga ese deseo de poder vivir en su palabra, caminar en su palabra, movernos a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a libertar día a día, mi amado hermano. Día a día la palabra de Dios te va a libertar si tú la procuras, si tú y yo la procuramos. Pero si no la procuramos, el pecado nos va a vencer, la maldad nos va a vencer. Vamos a orar. Aquel que tiene necesidad, exprésele su necesidad al Señor. Y aquellos que somos iglesias, vamos a pedir al Señor que cada día nos enamoremos más de Él y más de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor Dios. Gracias, Padre, por el consejo que tú has traído a nuestras vidas. Sea poco, sea mucho, Señor Dios. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Que nos ayudes, Señor, en nuestra humanidad, la cual ciertamente, Señor, tiene tendencias hacia lo malo y no hacia lo bueno, Jesús. Nos rendimos a ti, Señor Dios. Nos rendimos a ti, Señor, porque ciertamente solamente tú nos puedes hacer más que vencedores por medio de tu palabra, Señor. Aceptamos tu palabra, abrazamos tu palabra. Dígaselo ahí en su corazón, mi amado hermano. Abrazo tu palabra, Señor Dios, la cual me hace libre de ese pecado que me domina. Tu palabra es la que me hace libre. Vamos a decírselo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Liberta las vidas, liberta las almas, Señor Jesús. Y que cada día, Señor, aprendamos a rendirnos a ti y venir a ti, Señor Dios. Cuando nos encontremos, Señor Jesús, que estamos caminando en la injusticia, caminando en la maldad y en el pecado, redargúyenos, Señor, redargúyenos y tráenos hacia tu verdad, Dios eterno, y haznos libres, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor, mi amado hermano, porque Dios es bueno. Ciertamente el amor de Dios es maravilloso. Gloria a Jesús. Vayámonos en paz a nuestras casas.